¿Cómo están? Bienvenidos, apreciados estudiantes IMA. Les acompaña el día de hoy en su curso de Recursos Naturales y Desarrollo Ambiental, su profesora Janet Hernández Ruiz. El día de hoy vamos a hacer un acercamiento muy reflexivo a los recursos naturales. Comencemos. Los recursos naturales son aquellos elementos que existen en la naturaleza, creados por ella, como los minerales, los animales, los vegetales, el aire, el agua, el sol, los vientos, las rocas y demás fenómenos y elementos que brinda el planeta. Los seres humanos exploran, explotan, transforman y comercian los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Acciones que se realizan a veces de manera desaforada, haciendo caso omiso a las leyes regulatorias de organización y planificación que se han creado al interior de las naciones o a los acuerdos internacionales para controlar y evitar la sobreexplotación de los mismos y con ella obviamente su inminente desaparición. Si se tiene en cuenta cuando se va a estudiar precisamente los recursos naturales desde diferentes características, podríamos decir que los podemos estudiar desde su origen, desde su estado de desarrollo, desde su tiempo de regeneración y también desde su uso. Cuando nosotros hablamos de los recursos naturales desde su origen, podríamos decir que se clasifican en bióticos y abióticos, teniendo en cuenta el origen de su materia, que puede ser orgánica o inorgánica. Si son bióticos, pues podríamos decir que es porque provienen de materia, de su descomposición o de su modificación orgánica, hablando pues de plantas o animales. Y aquellos que tienen origen abiótico, podríamos decir de que son aquellos que provienen de una materia eh, orgánica, como por ejemplo el suelo, el agua, el aire, los vientos, el sol, entre otros. Otra de las clasificaciones desde donde se pueden estudiar los recursos naturales podría ser desde su estado de desarrollo. Entonces allí se miraría si están disponibles, si son potenciales o si están en reserva. Por ejemplo, si están disponibles en su territorio, pero por el momento no están siendo explotados. Y he allí pues diversas razones, quizás por cuestiones de concepción de ancestralidad o por situaciones específicas a nivel político o por no contar quizás con el avance tecnológico necesario para el aprovechamiento del mismo. Dentro de esta misma clasificación podrían ser recursos potenciales y se tiene en cuenta que estos recursos potenciales ya están disponibles en el suelo, en la zona, en el lugar donde se habita y se están explotando actualmente. Otra de esas clasificaciones pueden ser los que están destinados a reserva y son una parte de ese recurso natural actual cuya explotación se deja para el futuro. Usualmente, este tipo de recursos que se dejan para la reserva
cuentan con estudios de disponibilidad y de planificación. Otra manera de clasificar y estudiar los recursos naturales tiene que ver con su tiempo de regeneración. Entonces hablaríamos acá de que estaríamos considerando si estos recursos son renovables o son no renovables. Entonces, cuando hablamos de los recursos renovables, pues estamos hablando según su tiempo de regeneración en la naturaleza. Y se dice que entonces ese tiempo de regeneración en la naturaleza permite que si son usados de manera sostenible, sean sustentables en el tiempo. Por ejemplo, la luz solar, el viento, entre otros. Y cuando hablamos de esos recursos naturales que según su regeneración no son renovables o se clasifican como no renovables, pues estamos hablando de todos aquellos recursos en donde su tiempo de renovación es menor a su consumo, lo cual no lo hace sostenible ni sustentable en el tiempo y se agotan por estar limitados en cantidad en la naturaleza si están siendo sometidos, por ejemplo, a la sobreexplotación, lo que suele suceder con las reservas de petróleo. Eh, este recurso, pues sabemos que tarda millones de años en regenerarse. Otra de las clasificaciones sería su uso. Entonces, si se tiene en cuenta los recursos según su uso, se clasifican según sea para la producción agrícola, la producción industrial, la salud, la recreación, incluso la estética, la ciencia, también lo vemos en el turismo, la minería, la construcción, las comunicaciones, la tecnología y también como fuente de energía, entre otras clasificaciones. En todo caso, son indispensables estos recursos según sea la clasificación que se determine. Son indispensables para la supervivencia de los seres humanos, ya que sin ellos no habría ni alimentación, ni fuentes de energía o agua para vivir, ni aire para respirar. En ese contexto, sustituir los recursos energéticos, combustibles, por energías limpias como el sol, el viento, debe ser una prioridad de gran urgencia para evitar el avance del calentamiento global y el exterminio de especies de fauna y flora. Y con todo ello, con toda esa extinción, también la vida en el planeta, toda vez que existen otros que son indispensables y no pueden ser sustituidos, como por ejemplo el oxígeno del aire que respiramos o el agua dulce para beber. Para la conservación de los recursos naturales se hace necesario la conciencia del uso responsable, siendo esa la única forma de garantizar un entorno saludable y equilibrado. Desarrollar esa conciencia se hace necesario para disminuir los efectos negativos que sufre el planeta al usar sus recursos en forma desmedida. Las actividades industriales, la agricultura, la ganadería extensiva, la minería expansiva son los principales responsables de la extinción y el consumo de elementos provenientes de la naturaleza, por lo que es importante que las empresas desarrollen técnicas de explotación y producción no nocivas para el medio ambiente y que adapten nuevas tecnologías que permitan reemplazar los recursos no renovables por recursos renovables. Por ejemplo, utilizar la energía eólica o la energía solar. En Colombia
Se presentan diversas problemáticas ambientales, las cuales se agravan cada vez más debido a factores económicos, sociales, políticos que afectan la sociedad. Entre ellos podríamos mencionar algunos como lo son la deforestación, el incendio en los campos, en los bosques, en las selvas, la contaminación antrópica, la caza furtiva y con ella el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la minería ilegal, el conflicto armado, el narcotráfico, la explotación de recursos naturales para la obtención de combustibles, las actividades industriales y el mal manejo de las basuras o de los residuos peligrosos, la falta de conciencia frente al consumismo y la obsolescencia programada. Todo ello pues nos invita a reflexionar al respecto porque son problemáticas actuales. Según una investigación que realizaron Delgado, Salgado y Pérez en 2015, en Colombia se está iniciando procesos de bioenergía y necesitan de políticas de infraestructura para la producción de dichos biocombustibles. En los últimos años, los biocombustibles vienen avanzando, apoyados por la adopción de decretos de ley que permiten la introducción de biocombustibles mezclados en primera instancia con combustibles fósiles como lo es la gasolina y el diésel. Según la investigación de estos autores, las empresas y entidades que lideran este proyecto lo hacen con el fin de adoptar fuentes de energías renovables y sostenibles, buscando la independencia de los combustibles fósiles, con la premisa de una matriz energética sostenible que asegure el crecimiento de la industria, del desarrollo social y de la preservación del ambiente. Sin embargo, estos investigadores expresan además que por otro lado se observa la tendencia mundial a la adopción de combustibles, de este tipo de biocombustibles, principalmente en países que son dependientes del petróleo, siendo los suramericanos, Brasil, Colombia y Argentina, los abanderados en este tipo de propuestas. Colombia, a su vez, con recursos en este ámbito, con disponibilidad de tierras, mano de obra, políticas internas de consumo y producción. Pero entonces, estos deseos de avanzar en este tipo de bioingeniería se combinan, se conjugan, coexisten con dificultades como lo son la desigualdad social, los conflictos internos, los monopolios, incluso las trabas políticas que en ocasiones impiden la inversión privada o extranjera. En conclusión, hay que prestar especial atención a la huella ecológica que se deja en el medio ambiente por las diferentes actividades económicas, sean cultivos, pesca, pastos, producción maderera, área de ocupación o absorción del CO2, que son usados todos ellos con el propósito de suplir las necesidades básicas de alimentación, de transporte, bienes y servicios, sea por la función social que cumplen o tal vez en algunas ocasiones por la avaricia de algunos individuos o grupos económicos. Para las Naciones Unidas, la restauración de las tierras es una responsabilidad de todos los actores involucrados, toda vez que no solo podría ayudar a mantener nuestro planeta, sino también a ser el punto de partida para resolver algunos de los problemas más importantes como lo son la desertificación.
los estados y las empresas deben invertir en la rehabilitación de las tierras como una forma de mejorar los medios de subsistencia para reducir las vulneraciones que contribuyen al cambio climático y a reducir los riesgos que todo ello genera para la economía, y no solamente para la economía, sino también para la vida en el planeta. La invitación entonces es a crear conciencia desde cada una de nuestras comunidades, la necesidad del cuidado del medio ambiente, específicamente para reducir la cantidad de basura generada, tirar menos, ser consumidores responsables, reducir la huella de carbono, a no seguirle el juego a las multinacionales con el consumismo y develar lo que hay de fondo, que es una obsolescencia programada de todos sus productos, a reutilizar siempre en la medida de las posibilidades y reciclar sometiendo los materiales a un proceso en el cual puedan volverse a utilizar, para reducir de forma significativa la utilización de nuevos materiales y con ellos menos basura. Y en un futuro también esa sobreexplotación a la que es sometida los recursos naturales. A lo anterior tendríamos que añadir que en el hogar, en las comunidades, en las industrias, en las explotaciones mineras, se debe revisar dónde se vierten esos residuos líquidos, esas aguas servidas e incluso los residuos químicos. Hay que tener siempre en cuenta que el ciclo del agua devuelve la contaminación a los suelos y a la atmósfera, con lo cual el medio ambiente que todos vivimos, tomamos y respiramos se hace tóxico. Se trata entonces, apreciados estudiantes, de generar esa conciencia, de poner en práctica esta filosofía de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar, por la supervivencia de nuestras comunidades, de sus comunidades, por la supervivencia de las especies y en últimas, por la supervivencia de la humanidad. Muchísimas gracias, apreciados estudiantes. Que tengan un feliz día.